El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Santificado sea tu nombre. Tú eres un Dios santo. Eres un Dios digno de ser alabado, de ser exaltado. Y esto nos permite reconocer a nosotros quiénes somos delante de ti. Somos pecadores. Tú viniste a este mundo no a buscar a justos, sino a pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. Y eso somos nosotros, Señor, delante de ti. Gracias por ayudarnos a reconocer nuestros errores, ayudarnos a reconocer nuestra necesidad de tu presencia, porque sin ti nosotros no somos absolutamente nada, Dios amado. No queremos hacer nada sin tu guía, sin tu dirección. Hemos venido a este lugar por invitación tuya para postrarnos a tus pies y reconocer tu señorío, reconocer tu santidad, reconocer tu grandeza, a darte gracias por ese amor tan grande que tú nos tienes y que nos demuestras cada día a través de diferentes maneras. Por ejemplo, la vida que tenemos es gracias a ti. El ser invitados a este lugar para recibir este alimento espiritual es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. Tener la oportunidad de poder entender tu palabra también es un regalo maravilloso. Gracias por tener cada día el pan nuestro que nos alimenta, que nos sacia, que nos llena de ti. Gracias por tu presencia que no falta. Sin ti nosotros estamos completamente perdidos, por eso te pedimos que guíes nuestros pasos, que guíes nuestra vida, que esta semana que comienza sea también dirigida y orientada por ti. Ayúdanos a tener la sensibilidad espiritual para estar atentos a tu voz y seguir tus enseñanzas y actuar conforme a tus mandamientos, porque sin ti nosotros no somos absolutamente nada, Dios amado. Ayúdanos a tener un corazón bien dispuesto a estar con reverencia ante tu palabra, sabiendo que no es la palabra de un hombre, sino la palabra del Dios que creó los cielos y la tierra. Que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y esa palabra pueda dar fruto abundante en nosotros. En esa palabra está la vida y vida en abundancia. Que hoy los velos de nuestros ojos sean quitados para que la verdad de tu palabra sea revelada, y al conocer esa verdad
nosotros podamos ser libres de todas las mentiras con las que el enemigo nos ha querido mantener esclavizados. Donde está tu Espíritu Santo, dice la palabra, allí hay libertad, y tú estás en medio de nosotros. De manera que todo espíritu de esclavitud, a los miedos, a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, al temor, se van en el nombre poderoso de Jesús, y pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada corazón en esta hora. Gracias por todos aquellos que con lazos de amor traes cada mañana desde diferentes partes del mundo para recibir la instrucción de tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, tú conoces, Señor amado, sus luchas, tú sabes las pruebas por donde están pasando. Ayúdale, Señor amado, a entender que tú no los has dejado solos, ni los dejarás solos nunca. Fortalece al que está cansado, trae esa respuesta al que te ha estado clamando hace mucho tiempo. Tú eres un Dios que cumples tus promesas, mi Señor. Gracias, que este sea un día de gozo, que este sea un día lleno de tu paz, que este sea un día para enfocarnos de nuevo en ti, que eres el autor y consumador de la fe, y dejar los temores y todo aquello que pueda intentar robarnos la paz, y que este momento de intimidad contigo sea un momento glorioso, que tu presencia sea derramada sobre cada corazón, como fue prometido. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Nuestras vidas te pertenecen, mi Señor, y estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, para decirte cuánto te amamos y cuán importante eres para nosotros, para decirte gracias por invitarnos a este lugar, porque sé que no es casualidad que estemos aquí, es porque tú nos amas con amor eterno. A ti la gloria y la honra, mi Señor, por todo lo que harás, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, doy gracias al Dios Todopoderoso por el honor de poder compartir con todos ustedes en esta fecha especial, como todos los días. El Señor dice, este es el día que hizo Jehová, y en Él nos alegraremos y nos gozaremos. Qué bueno saber que la presencia del Señor siempre nos acompaña, que Dios nunca nos deja solos. Esto nos da la fuerza y la fe suficiente para confiar en que si Él está con nosotros no tenemos absolutamente nada que temer. El Señor, antes de partir de este mundo, le dijo a sus discípulos, mi presencia estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a atrevernos a creer hoy, porque este es un tema de fe, a creer que la presencia de Dios está con nosotros hoy también, y que nos cuida, y que nos guarda, y que nos protege, y que dirige nuestros pasos, que Él es muro de fuego alrededor de nuestras vidas, y si Él está alrededor de nosotros, entonces nadie podrá acercarnos a hacernos daño. Damos gracias a Dios por su fidelidad, porque aunque muchas veces nosotros hemos sido infieles con Dios, Él no cambia su naturaleza. Sigue siendo fiel porque esa es su esencia. Así que alabamos a Dios con todo el corazón por su fidelidad, por siempre estar allí, por preparar este programa como una excusa para hablar a nuestro corazón. El Señor les bendiga a todos, nos da mucho gozo, mucha alegría volver a encontrarnos con ustedes en esta época especial. No olviden compartir esta enseñanza que va a estar supremamente poderosa, y no olviden darle me gusta también, no olviden compartir estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, para que cada día muchas más personas reciban este alimento que a diario el Señor nos comparte. Hoy el título del mensaje que vamos a estar compartiendo es La sabiduría revelada a los niños. Así se llama. La sabiduría revelada a los niños. El libro de Mateo, en el capítulo 11, verso 25 al 26, dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo 11, 25 al 26, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús acaba de terminar de condenar a 3 pueblos de Galilea
en los que había realizado obras milagrosas y predicado el Evangelio, quienes, a pesar de haber sido testigos del poder de Dios, con sus propios ojos, no se arrepintieron de sus pecados y no creyeron que Jesús era el Mesías. ¿Por qué no creyeron estas personas en Jesús? Una posible pista para que esto hubiese ocurrido podría venir de lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Dios el Padre en este versículo que estudiamos hoy. Mientras estaba hablando con la multitud, Jesús se dirigió a su Padre, el Señor del cielo y de la tierra, y le agradeció el hecho de haber escondido estas cosas de los sabios y entendidos. En otras palabras, Jesús le agradece al Padre por haber participado activamente en el hecho de ocultarles la verdad a aquellos que se consideraban inteligentes según los estándares del mundo, o al menos según ellos mismos. En cambio, el Padre le reveló la verdad oculta a los niños. ¿A qué se refiere Jesús al decir estas cosas? Se refiere específicamente al mensaje que acababa de mencionar, titulado, y que lo vimos la semana anterior, las ayes. Él acaba de hablar de las ayes de las ciudades impenitentes, a través del cual ellos debieron haber entendido que la falta de arrepentimiento va a traer consecuencias eternas. Si Jesús, a través de los milagros que realizó, eso debió ser glorioso, ¿verdad? Ver cómo una persona que conocimos ciega toda la vida, al tener un encuentro con Jesús, recibe la sanidad de su vista. Eso debe ser glorioso. Debe ser una evidencia realmente fuerte como para nosotros creer con todas las fuerzas del corazón. El caso de la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Un hombre que llevaba muerto 4 días y el Señor lo devuelve a la vida. Estas evidencias del poder de Dios debieron haber sido suficientes para que la gente creyera en Él, para que se arrepintieran de sus pecados. Estas evidencias mostraban un tipo de poder que solo podría venir de Dios. Como por ejemplo resucitar a los muertos, sanar enfermedades imposibles y expulsar demonios con solo una palabra. Entonces, por hacer estas cosas, Él debía ser el Mesías. Miremos qué ocurrió con Nicodemo, un hombre que era maestro, que era conocedor de la palabra. Él dice esto, Juan capítulo 3, versos del 1 al 2. Juan capítulo 3, versos del 1 al 2. Dice la palabra aquí, Juan 3, del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este hombre no era cualquier persona, era uno de los principales. Tenía conocimiento de la palabra. Verso 2. Este vino a Jesús de noche, para que no lo vieran, por supuesto, y le dijo, atentos a esto, le dijo, Rabí, esta palabra Rabí significa maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios, mire esto, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Los entendidos y sabios como Nicodemo, de acuerdo a su propia opinión, creían que Jesús había venido de parte de Dios como maestro. ¿Y por qué ellos creían que Jesús había venido de parte de Dios como maestro? Por los milagros que hacía, por las señales que hacía. Si Jesús hace milagros, entonces es un maestro enviado de parte de Dios, pensaban los sabios y entendidos. Ellos
no pudieron reconocer a Jesús como Dios encarnado. Y debemos cuidarnos de esto. Ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías esperado. Era un maestro. Mucho menos lo reconocieron como el Salvador del mundo. Aquí valdría la pena preguntarnos, ¿y nosotros cómo conocemos a Jesús? ¿Qué representa Jesús para nosotros? Jesús para nosotros es un profeta más, es un maestro más, es alguien que murió en una cruz, simplemente. ¿Es Jesús una religión? Ellos creían, por los milagros que Jesús hacía, que Jesús era un maestro. Ahí estuvo el error, que ellos o cualquiera de nosotros puede cometer, mis amados. Creer que Jesús es uno de los tantos maestros de la palabra que existen o han existido a lo largo de la historia, sin tener la revelación de que Jesús es nada menos y nada más que Dios hecho carne. No es un maestro, es Dios hecho carne. Miremos qué dice la palabra de Juan, el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Comparto con ustedes la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor aquí: aquel que es la palabra se hizo hombre. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Me encanta cómo Juan describe a Dios. Lo describe como aquel que es la palabra. Y uno muchas veces se pregunta, ¿y dónde está Dios? Ahí está la palabra. Aquel que es la palabra. La próxima vez que le pregunte, ¿y quién es Dios? Aquel que es la palabra. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Jesús no era un maestro más. Era aquel que es la palabra. Otras versiones dicen el verbo. Y hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. La gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor. El término verbo o palabra significa o se utiliza de diferentes maneras. Juan 1:1 dice la versión Reina Valera: al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esta versión, en la versión Dios habla hoy, dice: al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen como palabra. Hablar de palabra es hablar de rema. Una es rema, R-H-E-M-A, y otra es logos. Cuando hablamos de palabra, hablamos de rema y hablamos de logos. Tienen significados ligeramente diferentes estas dos palabras. Rema, por ejemplo, generalmente significa una palabra hablada. Es como, por ejemplo, esta que está en Lucas 1:38, cuando el ángel le dijo a María que sería la madre del Hijo de Dios. Ella respondió en Lucas 1:38, como deberíamos responder todos nosotros cuando Dios nos haga el llamado. Ella respondió así, Lucas 1:38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. No dijo: he aquí la máxima autoridad del Señor, o he aquí yo soy una autoridad igual al Señor. Es más, otras versiones no dicen sierva, sino que dicen esclava. El siervo es un esclavo. Ella, María, reconocía que Jesús era el Señor. Dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
y el ángel se fue de su presencia. Esta palabra con la que el ángel anuncia el nacimiento de Jesús es rema. Logos, sin embargo, tiene un significado más amplio y filosófico. Este es el término que se usa en Juan 1, por lo general implica un mensaje completo y se usa principalmente en referencia al mensaje de Dios a la humanidad. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, verso 32, enseña Lucas 4, 32. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Esto es logos. El pueblo estaba maravillado no solo por las palabras que Jesús usó, sino por la sabiduría y la profundidad de su mensaje. El verbo o palabra, el logos, en Juan 1, se está refiriendo a Jesús, a aquel que es la palabra que se hizo hombre. Jesús es la palabra o el verbo de Dios que se hizo hombre. Hay un mensaje que el Señor ha estado enviando desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Pero el mensaje no era bien recibido, es más, la gente terminaba asesinando a los profetas. Entonces, como no recibían el mensaje se hizo carne y habitó en medio de nosotros. De allí la sabiduría y el poder que hay en las palabras de Jesús, en Jesús mismo, porque Él es el mensaje, Él es la palabra que se hizo carne, Él es todo lo que Dios quiere comunicarle al hombre. Repito, Jesús es todo lo que Dios quiere comunicarle al hombre. El primer capítulo de Juan nos da una idea dentro de la relación padre-hijo antes de que Jesús viniera a la tierra en forma humana. Él preexistió con el Padre en el versículo 1 de Juan, involucrado con la creación de todo, versículo 3. Y Él es la luz de los hombres, versículo 4. Miremos Juan capítulo 1, versos del 1 al 4, versión Dios habla hoy. Juan 1, del 1 al 4, dice esta versión: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y dice, y era Dios. Muchos se han preguntado, ¿quién es Dios? ¿Será una fuerza? ¿Quién es Dios? Mire, aquí dice que Dios era la palabra. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Verso 2. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es Él? La palabra. Dice, y por medio de Él, ¿de quién? De la palabra, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. ¿Sin quién? Sin la palabra. Todo lo que usted hoy puede ver fue hecho por la palabra. Por eso que el centurión impresionó tanto a Jesús, porque le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Lo que usted y yo necesitamos para que un milagro ocurra es su palabra. La palabra es la cuota inicial de su milagro. Verso 4. En Él, ¿en quién? En la palabra o en el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. El verbo o palabra, Jesús, cuando hablamos de palabra, hablamos de Jesús, es la completa expresión de todo lo que Dios es. Miremos Colosenses capítulo 1, verso 19. Colosenses 1, 19. Por eso dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y por qué? Porque yo soy la palabra. No puedes decir que me amas si desprecias la palabra y nunca lees la Biblia ni la tienes en cuenta. Porque al despreciar la Biblia me estás despreciando a mí.
Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Mire esto, toda la plenitud. Miremos otro texto, por favor, Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses 2:9. Dice la palabra del Señor aquí, porque en Él, hablando de Jesús, aquel que es la palabra, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no alguna parte. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, lo que los sabios y entendidos entendieron es que Jesús era un simple maestro. Y necesitamos cuidarnos nosotros de creer que Jesús era un predicador más. En Él estaba contenida toda la deidad. A quienes le pidieron a Jesús que les mostrara al Padre, mire lo que Jesús le respondió. Juan capítulo 14, verso 9. Juan 14, 9. Dice Juan 14, 9. El problema de no conocer a quién es Jesús es que podemos estar dirigiéndonos a alguien que no conocemos. Juan 14, 9. Mire lo que dice. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es como Jesús diciendo, ¿acaso no me estás viendo? En Juan capítulo 14, verso 6, el Señor Jesucristo acaba de hacer una declaración asombrosa. Él les había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y dijo, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora va a completar esta afirmación, enfatizando la unidad esencial que existe entre el Padre y el Hijo. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? En el versículo anterior veíamos que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Eso tenía más implicaciones de las que a primera vista pudiera parecer. Por eso el Señor continúa diciéndoles que conocerle a Él implicaba necesariamente conocer también al Padre. La ecuación es sencilla. ¿Usted quiere conocer al Padre? Pues empiece por conocer a Jesús. Y Él dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro lugar donde pueda conocer a Jesús sino a través de la Biblia. Y al conocer a Jesús, conozco al Padre, porque Él y el Padre son uno. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. En el libro de Juan capítulo 14, verso 7, traducción lenguaje actual. El problema es que muchos sabios y entendidos no se han dado cuenta quién es verdaderamente Cristo. Juan capítulo 14, verso 7, traducción lenguaje actual dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Lo están viendo. ¡Wow! Esto es poderoso. La verdad es que esto no era nuevo. En muchas ocasiones había hablado ya de su unidad esencial con el Padre. Recordemos algunas de ellas. ¿Les parece? Miremos Juan capítulo 8, verso 19, traducción lenguaje actual. Juan 8, tome nota por favor. Porque usted ama a Dios, entonces también ama su palabra y la recibe y la atesora. Juan 8, 19, dice la traducción lenguaje actual, dice, entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les respondió, si me conocieran. El problema es que no conocían a Jesús. Si me conocieran, conocerían a mi Padre. Pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. Juan capítulo 10, miremos, verso 30, traducción lenguaje actual, esta versión. Jesús dijo, aquí fue más concreto y más contundente, para que no quedara sombra de duda. Mi Padre y yo somos uno solo. Eso dijo Jesús. Mi Padre y yo somos uno solo. ¿Quién es yo? El Verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne.
La palabra y el Padre son uno. Juan capítulo 10, verso 38 dice la traducción lenguaje actual. Juan capítulo 10, verso 38, traducción lenguaje actual. Dice esta versión así. Escuche, porque de aquí depende todo. Pero si yo lo obedezco, crean en lo que hago, aunque no crean en lo que digo. Así de una vez por todas sabrán que mi Padre y yo somos uno solo. Somos uno solo. Miremos otro texto más. Juan capítulo 14, verso 10 al 11, también la versión traducción lenguaje actual. Juan 14, 10 al 11. Dice esta versión, ¿no crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Verso 11. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Ya aquí estaba Jesús como suplicando. Créanme. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Esta verdad, tantas veces repetida, describe la íntima relación que hay entre el Padre y el Hijo y que resulta difícil, si no imposible de explicar. En todo caso, la conclusión lógica de todo lo anterior es que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Sin embargo, son uno en sustancia, aunque distintos en persona. Por esta razón, el Hijo podía decir a sus discípulos, Juan 14:1, miremos, Juan 14:1. Por eso les pudo decir Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creían en Dios, pero no en Jesús. Pero lo cierto es que esta doctrina que hoy conocemos como de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue el verdadero problema que tanto los judíos como los discípulos tuvieron para conocer y creer en Cristo. En todo caso, es muy probable que en estas nuevas palabras del Señor a los discípulos haya cierto tono de reprimenda por su torpeza o descuido para percibir la verdadera naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. Era verdad que ellos habían conocido lo suficiente de Jesús como para dejarlo todo y seguirle. Recuerdan que cuando se llama a Pedro, él estaba pescando y al instante deja sus redes, y ellos dejan todo por seguir a Cristo, pero no era suficiente con dejarlo todo. ¿Por qué? Porque todavía no habían llegado a tener una comprensión plena de su persona. Sí, es posible dejarlo todo por Cristo, pero sin conocer a Cristo. Lo conocían, pero no como debían. Notemos que las palabras que aquí dirige a sus discípulos son las mismas que antes les había dicho a los judíos incrédulos. Juan capítulo 8, verso 19, miremos por favor, Juan 8, 19, traducción lenguaje actual. Dice Juan 8, 19, traducción lenguaje actual. Dice la palabra, entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les respondió, si me conocieran, conocerían a mi Padre. Pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. ¿Acaso estaban los discípulos en la misma condición espiritual que los judíos incrédulos? Por supuesto que no. Siempre se ha de distinguir entre la ignorancia voluntaria de los enemigos de la luz y los errores lamentables de los hijos de la luz, porque cometemos errores. Aunque el caso es que, en ocasiones, los unos y los otros pueden llegar a tener las mismas dificultades espirituales, por otro lado, la situación de los discípulos iba a cambiar radicalmente. Y desde ahora le conocéis, y dijo Jesús,
y le habéis visto. Seguramente el Señor tenía en mente la crucifixión, resurrección, ascensión y descenso del Espíritu Santo. Todo esto les proporcionaría una nueva visión de Cristo que abriría sus mentes para llegar a comprender, finalmente, la deidad del Hijo y su igualdad con el Padre. La meta era que entendieran que al ver a Jesús, el Hijo de Dios, también estaban viendo al Padre. Por supuesto, esto era una abierta y osada reivindicación de su deidad, pero era lo que había venido diciendo a lo largo de todo el Evangelio y lo que tanto había enfadado a los judíos, siendo finalmente la razón por la que le crucificaron. Notemos, por lo tanto, la importancia de este tema a lo largo de todo este Evangelio. Miremos Juan capítulo 14, verso 8. Juan 14, 8. Dice Juan 14, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían solamente conocer al Padre y ellos decían: si conocemos al Padre, esto será suficiente, ahora sí vamos a tener fe. Porque a mucha gente a veces le cuesta creer porque como no han visto a Dios. Estos discípulos tenían la misma lucha interna. Muéstranos al Padre y a nosotros nos basta. Ahora es Felipe quien toma la palabra y con su petición pone en evidencia lo poco que tanto él como el resto de los discípulos habían llegado a entender hasta ese momento. La verdadera naturaleza de su Maestro y su relación con el Padre. Aunque lo habían confesado como el Mesías de Dios, sin embargo, todavía no entendían todo lo que eso implicaba. Es posible que nos pase a nosotros también, y aquí debemos tener, repito, mucho cuidado. Podemos confesar a Cristo como el Mesías sin todavía entender verdaderamente quién es Él. Y sin ánimo de justificar esa ignorancia, porque el Señor no lo hace, hemos de decir que no era fácil. Nosotros, después de haber tenido 20 siglos para estudiar y meditar en todas estas cuestiones, y contando también con la revelación completa de la Biblia, gozamos de unas facilidades que ellos no tenían en su tiempo. Realmente tuvo que ser extremadamente difícil para ellos comprender su divinidad cuando estaba en forma de siervo en este mundo, eclipsada su gloria por la pobreza, debilidad y humillación de la encarnación, y mucho más por su obra en la cruz. Miremos Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. A mucha gente le costaba creer en alguien así. Por eso me impresiona tanto el preso de la derecha. Jesús estaba crucificado y este hombre creyó en que ese que estaba crucificado era el Salvador del mundo. Y Dios le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Filipenses 2, 6, 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso no lo entendían ellos. Si Jesús es el Mesías, entonces Él no debería ser un siervo. Hecho semejante a los hombres, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo va a ser el Mesías? Y va a venir a morir a este mundo. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser Dios encarnado y morir como un vil criminal en la cruz? Ahora bien, pensemos en la petición que le hizo Felipe. Felipe le dice: Jesús, muéstranos al Padre, y nos basta. Este ha sido el deseo natural del hombre de todos los tiempos, ver a Dios. Quieren ver a Dios. Él, como muchos otros, quería ver a Dios con sus ojos físicos y pensaba que Jesús podría ser que el Padre se apareciera de alguna manera. Queremos verlo y nos basta. Muéstranos aquí, haz la magia. Muchas personas
le resulta difícil aceptarlo todo por la fe, que es certeza de lo que espero, convicción de lo que no estoy viendo. No, a veces nos pasa lo de Tomás, hay que ver para creer. En el mundo de la fe es contrario, hay que creer para poder ver. Felipe se hizo eco de esas dificultades. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué le dijeron muéstranos al Padre y nos basta? Porque no sabían quién era Cristo. Tenían al Padre frente a ellos y no se percataron. Estas personas argumentan que les resultaría más fácil creer en Dios o entregarse a un servicio más abnegado en su causa si pudieran verle. Así que esperan una visión, que un ángel se les aparezca, un rayo de luz, una zarza ardiendo, un resplandor de luz, alguna manifestación extraordinaria de la deidad. Quieren algún tipo de confirmación palpable antes de creer. Por eso, como muchas veces no ven a Dios, hacen sus propios dioses que puedan tocar y palpar, porque ellos necesitan ver algo que le puedan prender una vela y tocar para poder creer. Pero Dios es espíritu. Y el espíritu nadie puede verlo. Algunos místicos piensan que puede ser posible semejante visión de Dios en esta vida si nos preparamos adecuadamente por medio de ciertas técnicas psicológicas, dicen algunos. Estas afirmaciones son falsas, porque como la Escritura aclara, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Ay, es que yo sí lo vi. Mire lo que dice la Biblia, 1 de Juan 4:12. Es que yo tengo a Dios en un cuadro en mi cuarto. No. 1 de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan capítulo 1, verso 18 dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Y si nadie le ha visto, entonces nadie sabe cómo es. Físicamente, la gente tiene unos patrones. Cierre sus ojos y piense en Cristo. Inmediatamente aparece el Señor que hizo la película. El Señor de barbas largas, de ojos azules, de cabello largo, todo simpático. Ese no es Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Pero con esta pregunta, Felipe no solo manifestaba la debilidad de su fe, sino también el desconocimiento que tenía de la forma en la que el Padre se revela. Si lo pensamos bien, ¿cómo se puede hacer visible el amor? Dios es amor, y nadie ve a Dios, pero el amor, aunque no lo veamos, es algo que podemos sentirlo. La sabiduría, ¿cómo se puede sentir? ¿Cómo se puede ver? La santidad o la justicia. Me ocurre que cada vez que veo las montañas, la naturaleza y todo, digo, wow, todo esto estaba en la mente de Dios. Entonces no lo veo físicamente, pero hay evidencia de su existencia. Cuando vemos a un ser humano como es por dentro, cuando vemos el color de las flores, alguien hizo esto. El permitir que la tierra se sostenga flotando en la nada y no se caiga, es alguien supremamente, es una mente supremamente inteligente que hizo todo esto. No lo veo, pero lo percibo en cada cosa que pasa en mi vida. Lo que tanto Felipe como muchos otros hombres proponen no solucionaría realmente el problema. Ellos decían, lo único que nos basta es que nos muestres al Padre y nosotros nos inspiramos en la fe, vamos a la iglesia y nos apartamos del pecado. Mire, una luz deslumbrante o un fuerte sonido, el sonido de una trompeta, un fuerte sonido no nos diría más de Dios de lo que podemos apreciar en cualquier parte de la creación. Vea los pájaros, los hizo Dios.
y ve usted cuántos insectos hay. Es impresionante, las formas, los colores. Eso lo hizo Dios. La solución divina consistió en la encarnación. En la encarnación. El Hijo Eterno, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, se hizo hombre. Quiero ver a Dios. Vino Jesús. Él es el mismo Dios. Se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y sus hechos quedaron registrados en la palabra que dan testimonio de Él. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, yo quiero conocer a Dios? ¿Dónde lo puedo conocer? Pues en la Biblia. Aquí lo puede conocer porque al conocer al Hijo lo conoce a Él. El problema es que la gente no quiere conocer a Jesús o piensa que Jesús es uno más. Hebreos 1.3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Así que muy atentos a la palabra siempre. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios mío, este es Jesús. Lo que Felipe pretendía, Dios ya lo había hecho. Muéstranos al Padre. Ya Dios lo había hecho. Por eso envió a Jesús. Y lo tenía delante de sus ojos. Y no lo conocía. Ruego a Dios, con todo mi corazón, que abra nuestro entendimiento y nos permita conocer a nosotros, a Cristo. Porque conocer verdaderamente a Cristo es conocer a nuestro Padre Dios. Ellos querían ver. Muéstranos al Padre. Ellos querían oír. Ellos querían palpar a Dios, por eso se hicieron un becerro en tiempos de Moisés, porque ellos querían palpar. Moisés se sube al monte, allá está la gloria de Dios, están los truenos y todo. Era evidente que Dios estaba allí, pero como Moisés se demoraba, cuando llegó tenían un becerro como lo hacían en Egipto, porque ellos necesitan una escultura que puedan ver. La gente le cuesta creer en lo que no ve. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. Y el espíritu es neuma, aire, viento, no puede tocarse, no puede verse. Yo ando buscando gente que me adore sin necesidad de verme. Ellos querían ver, ellos querían oír y querían palpar a Dios. Y eso llevaban haciéndolo ya durante 3 años y no se habían dado cuenta que Dios estaba en medio de ellos. De hecho, el nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Esa palabra con nos está hablando de que su presencia nos acompaña siempre. Primera de Juan 1, del 1 al 2, dice, Primera de Juan 1, del 1 al 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A través de quién? A través de Cristo. No para los sabios y entendidos, Jesús era un maestro. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús hizo la pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, algunos que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, que eres un profeta. Y luego le trasladan la pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Yo me imagino que se hizo un silencio sepulcral, ¿no? Lo han dejado todo, siguen a Jesús, ven los milagros, escuchan su enseñanza. ¿Pero quién soy yo? ¡Ah! Y Pedro, que siempre hablaba, dijo,
tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tú acabas de decir está en lo cierto, ese soy yo. Yo no soy Elías, no soy un profeta más, un predicador entre tantos. Soy el enviado de Dios. Y le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la roca no era la persona de Pedro. La roca sobre la cual la iglesia debería ser edificada era la verdad que Pedro había dicho por inspiración del Espíritu Santo. La verdad que Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca, sobre esa piedra, sobre esa revelación, es que mi iglesia va a ser edificada. No que Pedro es el padre de la iglesia porque Pedro... No, Pedro no es nada, es un hombre común y corriente. Es Jesús el fundamento de la iglesia. Él es la roca que desecharon los edificadores. Pero en ese momento, Felipe no se había dado cuenta de ese increíble hecho. Y los incrédulos que tantas veces dicen que aceptarían a Dios si pudieran verlo, en lugar de aceptarlo, crucificaron al Señor de la gloria cuando lo tuvieron entre ellos. Primera de Corintios 2:8. Primera de Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No dice al predicador Jesús, al Señor de la gloria. El que murió en ese madero, y eso es algo que enternece mi corazón. Porque si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, si es el mismo, quien murió en la cruz fue el mismo Dios. Y murió por amor a nosotros. Cuánto nos ama Dios. En la contestación de Jesús a Felipe, apreciamos cierto tono de reproche. La convivencia prolongada del Señor con sus discípulos parecía no haber logrado ampliar su comprensión sobre este tema. Dios había estado manifestando sus atributos de la manera más bella posible en Jesús, pero Felipe no los había entendido. Por lo tanto, el Señor le exhorta implícitamente a que vuelva a repasar todos aquellos años que habían pasado juntos. Entonces se daría cuenta de que, como dijo el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La lentitud de Felipe para comprender estas cuestiones espirituales nos recuerda la nuestra. Nosotros tampoco progresamos en el conocimiento de Dios como deberíamos. Felipe había conocido a Jesús desde hacía algo más de 3 años. En aquel momento lo reconoció como aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Miremos este momento. Quedó plasmado en el libro de Juan, capítulo 1, verso 45. Juan 1:45. Aquí dice, Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, mire Felipe cómo habló de Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Tenía un conocimiento acerca de Jesús, pero muy poca revelación de quién era Jesús. Podemos tener conocimiento acerca de Cristo sin aún tener la revelación de que Él es el Dios encarnado. El de Felipe era tan solo un conocimiento intelectual. Le faltaba la revelación de Dios para saber quién era verdaderamente Cristo. Y nosotros necesitamos la revelación de Dios para también comprender esta verdad. Sin embargo, después de tanto tiempo de haber estado con Cristo, no parecía haber avanzado mucho en su concepción de la persona de Jesús. Y por supuesto, el Señor espera de nosotros que progresemos de manera proporcional al tiempo que hace que le conocemos, así como a los medios que nos ha facilitado.
porque de otro modo nos convertimos en eternos adolescentes espirituales, que si bien pueden tener mucho entusiasmo y vitalidad, carecen de un conocimiento adecuado y llegan a actuar con frecuencia de una manera alocada o torpe. Un crecimiento inadecuado siempre es causa de preocupación y de dificultades. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14 dice, Hebreos 5, versos 11 al 14, enseña, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de esa palabra, por el contacto con ella, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por otro lado, debemos notar que aunque una persona tenga a Cristo en el corazón, esto no significa que automáticamente va a entender toda la doctrina. Tal vez los maestros bíblicos se sentirán algo desesperados y hasta decepcionados con el lento progreso de algunos de los hermanos de la congregación. Pero se ha de necesitar paciencia, especialmente con aquellos que, deseando crecer, deseando madurar, tienen dificultades a pesar de esforzarse. Otras veces se encontrará que un mismo creyente progresa adecuadamente en algunas áreas, pero fracasa en otras. En esos casos deberá esperar con paciencia, porque si realmente hay un genuino deseo de conocer al Señor, acabará entendiendo, tarde o temprano, quién es Cristo. A veces es cuestión de tiempo, antes de que todas las piezas encajen en su lugar. Y de la misma manera que hizo el Señor, será necesario repetir las mismas lecciones una y otra vez. Tampoco hay que olvidar que el progreso en la vida espiritual no depende exclusivamente de las facultades intelectuales, sino que es más importante aún es el deseo de hacer la voluntad del Señor. No es cuanto usted conozca de Biblia, no, es entre más crezca su deseo de hacer la voluntad del Señor. Por eso, algunos creyentes se detienen cuando hay algo que Dios les ha enseñado, pero que no lo han querido aceptar. En el caso de Felipe y también del resto de los apóstoles, el problema era que aunque el Señor les había hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de ir a la cruz, ellos seguían rechazando tal idea porque no se adaptaba a sus propias expectativas mesiánicas. En todo caso, ellos habían fracasado en entender plenamente quién era Jesús. A pesar de que aquel en quien habita corporalmente toda la deidad, como dice Colosenses 2, 9, había pasado más de 3 años con ellos, todavía no le conocían como deberían haberle conocido. ¿No me has conocido? Los sabios y entendidos dijeron, Él es un maestro porque hace esas obras, es un maestro que viene de Dios. Y los discípulos tampoco sabían quién era Cristo. 3 años con Él, escuchando sus enseñanzas, viendo sus obras. ¿Y no me has conocido? Quizás había llegado a ser tan cercano para ellos, tan familiar, y de esto debemos cuidarnos, porque evitar que nuestra relación con Dios se vuelva familiar. No, ya yo oro, yo Señor, pero no más allá, sin entender quién es Cristo. No debemos permitir que nuestra relación con Él se convierta en algo tan familiar, tan común, tan monótono. Tan identificado con su existencia diaria estaban ellos que dejaron de percibir
toda la grandeza de la gloria divina que se ocultaba detrás de las cortinas de la humanidad de Cristo. Así que el Señor tuvo que volver a decirles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínense por un instante estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo debería ser eso? ¿Cuánta reverencia debía existir en nuestros corazones estar delante del trono de Dios y ver los ángeles? La actitud debería ser distinta. Esto solo puede significar que quien le había visto a Él con los ojos de la fe, comprendería que era el eterno Hijo de Dios, el Mesías divino, uno en esencia con Dios. El no ver a Dios en Jesús implicaba no conocer al Padre, puesto que ambos son uno en esencia. Esto los sabios y entendidos no lo pudieron comprender. Y Jesús está dando gracias al Padre porque le ocultaste esto a los sabios y entendidos y se los ha revelado a los niños. ¿Cuáles son los niños? Aquellos que creen en Él, aquellos que están dispuestos a obedecer. Mire la fe de un niño. Un niño lo cree todo y cree con una fe pura. No cuestiona nada, porque cree. Yo te voy a traer algo ahora que venga de casa y él cree a lo que su padre le dice. Esa fe pura y limpia es necesario que vuelva a estar en nosotros para creer en Él. Por eso le dice a los adultos que tienen que hacerse como niños. Como niños. Mateo 18:3 dice, Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. A veces tanto conocimiento le complica la vida a uno. Generalmente la gente y no está malo que uno estudie, que se capacite, pero en la medida en que se llena de tanto conocimiento y que sabe tantas cosas, empieza a cuestionar a Dios y por qué será que Dios existe, y se empieza a convertir en el propio Dios de su vida. Por eso es necesario que nos volvamos como niños. Alguien dijo, solo sé que nada sé, y es verdad. Alguna vez tenemos que decir, yo nada sé. O decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Nada es más importante que Él, ni todo el conocimiento de este mundo se puede comparar con haber conocido a Cristo. Termino con esto. La inteligencia humana no puede entender lo que solo la sabiduría divina puede dar a conocer. Y hoy, como siempre, ha sido inmensamente bueno con nosotros, mi Señor, porque nos has explicado de una manera impresionante lo que muchos no tuvieron el privilegio de oír. Y esto obedece a una promesa que nos has hecho. Tú nos has dicho cosa que ojo no vio, ni oído yo ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que me aman. Gracias por esta revelación, Dios amado. Ayúdanos a entender que tú no eres un simple maestro. Ayúdanos a entender que de tal manera tú nos amaste, que para salvarnos dejaste tu trono de gloria y viniste a este mundo a padecer el desprecio, a vivir la humillación, a soportar el dolor de la cruz. Y todo lo hiciste por amor, para rescatarnos del lazo en el que nos encontrábamos cautivos por el enemigo. Y enviaste a tu Hijo. Y muchas veces tenemos que reconocerlo, nos ha costado entender que Jesús es Dios. Y a veces nos pasa como los fariseos, como Nicodemo, que decimos, sí, es un maestro por las obras que hace. Pero hoy te suplicamos, Dios, desde lo profundo de nuestro corazón, que a todos aquellos que te buscan con todo el amor,
por tu Espíritu Santo, le reveles aquello que le revelaste a Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A veces el caminar con Cristo se vuelve monótono y a veces un tanto aburrido porque no hemos comprendido quién tú eres. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y dónde podemos conocerte? En la Escritura tú has dicho, escudriñela, porque ellas dan testimonio de mí. Si quieren conocerme, dice el Señor, en la Biblia lo pueden hacer. Y al conocerte a ti, amado Jesús, conocemos al Padre, porque tú y el Padre son uno. Tú eres el Verbo, tú eres aquel que es la palabra, que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Al morir en la cruz, la carne fue crucificada y vuelves a tu condición de siempre, a la condición de palabra sentado en el trono de gloria. Gracias, amado, por esta palabra que hoy queremos atesorar en nuestro corazón. Te pedimos, no permitas que el enemigo la robe jamás y que siempre tengamos presente quién tú eres, Dios en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque es posible que llevemos años sabiendo de las cosas tuyas, pero sin saber quién eres tú. Revélate a nuestras vidas, Dios amado. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Esto cambiará nuestras vidas para siempre porque tú no eres una religión. Eres Dios encarnado con el cual podemos tener una bonita relación. Gracias porque hoy los velos han sido quitados. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y donde está el Espíritu hay libertad. Que los ojos se abran para ver y nuestros oídos para entender. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Mis amigos, mil gracias por su tiempo y atención. No olviden que en nuestro canal de YouTube encuentran todas las enseñanzas que a diario publicamos. Por favor, active la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros volvamos a publicar un nuevo contenido, le avise en su celular. Y si desea conocer más acerca de este ministerio, lo invito a que visite nuestro sitio web www.verdadeseternas.co, donde está la emisora Verdades Eternas Radio con adoración, alabanza y enseñanza 24 horas. Y también están las Verdades Eternas con Humberto Cancio, los podcasts, en fin. Hay mucho material allí para crecer espiritualmente completamente gratis. A todos mil gracias. No olviden, la inteligencia humana no puede entender lo que solo la sabiduría divina puede dar a conocer. Que Dios nos dé a conocer a Cristo. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.